que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Bueno, muchas gracias. No se lo aprendieron, bueno, se las dejé de tarea. Bueno, aquí les toca cachear a ellos, porque no tienen como algo primordial aprenderse de los versículos, ¿verdad? Entonces, a partir de la siguiente semana, ellos se van a salvar, pero para la siguiente semana van a haber dos castigos. El primer castigo va a ser escogido, voy a poner papelitos y ustedes van a escoger el papelito y ahí van a salir los castigos. Van a ser dos castigos, así es que ahorita lo voy a dejar en suspenso. El siguiente semana, el que saque el castigo, pues ahí van a decir, ¿verdad? Pero son dos castigos nada más. No son castigos, pero es para de un modo estimular a cada uno de ustedes que sí se lo aprendan, ¿verdad? Porque lo han dejado a un lado y créanme, pues sí es importante aprender los versículos, porque si un día nos toca una persona de afuera y no sepamos qué decirle, pues ¿cómo le vamos a predicar a los de afuera si no sabemos nosotros ni la Biblia? Entonces, esto es una arma para atacar a Satanás por medio de su palabra, y así que la gente sepa la verdad y así puedan ellos ser libres de esa enfermedad, de que no tengan conocimiento, y es todo, ¿verdad? Entonces, los animo, los reitero nuevamente que se aprendan el versículo. El siguiente versículo es, no tengo ahí dice, el otro versículo. Romanos 119:14, ¿qué dice? Muy bien, amén. Gracias. Y a ellos no les toca chocolate ni modo. Ponernos de pie, hermanos. Honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esperamos que nuestros hermanos tengan a bien también corazón para enviar, decía el pastor, que todos los que no pueden asistir al servicio pudieran enviar sus diezmos, sus ofrendas. Acuérdense que es para nuestro Dios y para la bendición propia de Dios, ¿no? Entonces, con corazón vamos a rendir nuestras ofrendas. Este día le toca a nuestra hermana Bernarda dar gracias por lo que le dice. Dios salva de los muros.
Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que tú dispusiste en el corazón de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que sean usados para tu obra, Padre Santo. También te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que no han podido, Señor, diezmar, Señor, para que tú pongas en su corazón la fe en ti, Señor. Y que nos ayude, Señor, a aquellos que no tienen trabajo, Señor, y que van a estar padeciendo, Señor, por nuestra economía, Señor, ahora en estos tiempos de contingencia, Señor. Te pedimos, pues, Padre, que seas tú, Señor, quien nos suplas nuestras necesidades, Señor. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y Dios, pues, suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a... Bueno, primeramente hoy no vamos a tener la clase de patrocitos todavía. Nuestra hermana Gloria todavía no pudo venir. Entonces, vamos a darle paso a la hermana que trae la palabra del Señor. Es recibir, ¿verdad? Que Dios lo bendiga y que con la palabra de nuestro Señor. Es una que se está brincando. Nuevamente, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven desde casita, a nuestros amados pastores, a todos los miembros de las iglesias con las que tenemos oportunidad de llegar en este tiempo para poder compartir palabra de Dios. El título de esta prédica, lo leemos todos juntos, oramos y compartimos la palabra de nuestro bendito Dios. Usé nueva versión internacional para este sermón, entonces todos juntos, por favor, dice la palabra: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos una relación contigo, que eres vivo, que eres que actúas, que eres poderoso, que eres santo. Te pedimos esta mañana, Padre, que uses a tu siervo. Tú fuiste testigo de la preparación de este sermón. Te pido, Señor, que solamente se exprese lo que tú quieres que se escuche, y que prepares nuestros corazones, abras nuestros oídos para recibir tu palabra, para que esta semilla, esta preciosa espada que tú tienes, rompa, Señor, todo temor, toda duda, y disipe cualquier falta de fe, cualquier situación que haya fuera de tu poder, Señor, y nos anime a seguir buscándote, amándote y sirviéndote con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asientos, amados hermanos. Vemos cómo en este precioso salmo, un salmo que se convierte en una promesa, se convierte en una garantía, se convierte en palabra que depositó Dios, dando su propio nombre como garantía, como testimonio de cumplirla. Y vamos a desarrollar este salmo versículo por versículo para entender qué Dios nos quiere dar este día a conocer de su grandeza, de su poder y principalmente de sus promesas para los que le conocemos, para los que le amamos, para los que le tememos, para los que le servimos. No cabe duda, amados hermanos, que el Dios que habla es el Dios que actúa a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Hay una realidad, amados hermanos, que estamos viviendo en este tiempo. Nos encontramos en un mundo lleno de noticias, en un mundo lleno de opiniones, de consejos, de cientos de miles de millones
de opiniones acerca de cómo debe ser nuestro diario vivir y cómo deberíamos de pensar para tomar las mejores decisiones al enfrentar nuestro día a día en todos nuestros quehaceres. Cada concepto y cada opinión varían y obviamente varían también el resultado dependiendo de la fuente de donde se originaron. Yo recuerdo por allá de 1989, para los que no son de esa generación, bueno, del año 81 al 89 hubo un presidente cristiano al frente de los Estados Unidos llamado Ronald W. Reagan. Él en el año 89, a punto de terminar ya su mandato, un periodista se le acercó, ¿verdad? Él iba bajando de su helicóptero presidencial y le preguntaba: señor presidente, ¿qué opinión tiene usted del homosexualismo? Y él le contestó al periodista, ¿verdad? Mire, amigo, eso es un pecado, ese es un error grave que está cometiendo el ser humano. Y el periodista le dijo: entonces, señor presidente, usted es un homofóbico, usted está en contra de la libertad y los derechos humanos. Y la respuesta que tuvo el presidente Ronald Reagan a este periodista dice: mire, mi amigo, definitivamente mi opinión y su opinión no importan, importa la opinión que tiene Dios. Y así es, amados hermanos, cada día los seres humanos somos literalmente bombardeados por imágenes, conceptos, palabras, noticias, música, etcétera, que atrapan nuestra atención y nuestra intención, obviamente llevándonos o arrastrándonos hacia una meta o un propósito que parece ser solamente el de sobrevivir, despertando en nuestros corazones deseos de prosperidad, de salud, de felicidad, en poseer bienes materiales, en alcanzar fama y reconocimiento de los demás. Pero ante esta perspectiva que tiene la humanidad de ser el centro del universo, de importar más mis necesidades, más mis deseos, más mis anhelos, aún lo que el mundo me ofrece y me señala, siempre parece ser que hay algo que arruina esas sanas, entre comillas, intenciones de prosperar y de alcanzar este maravilloso sentimiento que algunos han llamado felicidad. ¿Alguien recuerda, amados hermanos, lo que sucedió en México el 9 de marzo? ¿Alguien recuerda cuál fue el propósito y cuáles fueron los logros visibles alcanzados ante esta manifestación de las mujeres? Todo eso parece que quedó en el olvido. Era una sana intención de mostrar al mundo que las mujeres merecen atención, respeto, cuidado. Pero miren qué surgió en el mundo que apagó todas esas intenciones. ¿Recuerdan cómo estaba nuestra América Latina? Llena de manifestaciones en nuestros países vecinos, jóvenes levantándose ante el gobierno, protestando por la situación que se estaba viviendo, por los derechos humanos, los congresos, los gobiernos, todavía peleando, ¿verdad?, por leyes, que si autorizamos o no el aborto, que si damos derechos o no a las familias formadas por miembros del mismo sexo, que si hacemos y fortalecemos la moneda de cada país, que si cerramos o abrimos relaciones y fronteras con otros países. Era el andar del mundo. Pero miren nada más que sucedió. Dios hizo y permitió una pausa ante todas estas situaciones, y ahorita está el miedo, está el temor en el mundo por esta pandemia en la que nosotros estamos viviendo. Está el huracán corriendo, moviéndose, y todos los que estamos en esta tierra somos observadores y somos partícipes vivos
de lo que es tener una pandemia a nivel mundial. Y esto, amados hermanos, aterroriza a muchas personas en el mundo que no tienen conocimiento del Señor, que creen que esta vida es la única respuesta que tienen para todo su ser, que después de esta vida no hay más. Pero Dios nos enseña otra cosa, que después de esta vida hay un camino, un lugar al que podemos llegar, que es la gloria de Dios, si le conocemos, si rendimos nuestro ser a este precioso Dios y nos vemos ahora conmovidos, nos vemos motivados por el amor de su misericordia y de su perdón, a obedecerle, a amarle, a temerle, a seguirle, a servirle. Entonces, ante esta situación, amados hermanos, es de que Dios dejó en su bendita palabra escrito este salmo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a seguir el Salmo 46. Este salmo exalta la capacidad de Dios de afrontar amenazas procedentes de la naturaleza y de las naciones. Nos demuestra que Dios ciertamente protege a su pueblo sobre la tierra. Dios proporciona estabilidad a su pueblo que vive en dos ambientes sumamente inestables. El primer ambiente inestable es el ambiente de la naturaleza. Los terremotos, los tsunamis, las contaminaciones de los mares, lo que dicen ahora los grandes científicos, el cambio climático, la falta de alimentos y de fertilidad que tienen las tierras, los cambios de clima, ¿verdad? Que vemos de repente temperaturas extremas que jamás se habían alcanzado, tanto en calor como en frío. Ahora en lugares donde llueve, normalmente era lluvia plácida, gustosa, que animaba la reflexión y escribir poemas. Ahora son caudales de ríos los que se forman. Vemos cómo se inundan las ciudades, cómo realmente se extinguen cada día más y más especies, cómo mueren más y más seres vivos, cómo son arrastrados y destruidos los bosques por plagas, por incendios, etc. Y también el Señor protege a su pueblo del inestable ambiente de las naciones. Todas las decisiones políticas, los levantamientos humanos, las protestas, cada día hay más violencia, más inseguridad. Nuestros gobiernos se ven corrompidos por el anhelo económico, por proteger a grupos delincuentes, delictivos, que ofrecen dinero a un mandatario y hasta son cómplices de estas situaciones. Cómo ha aumentado el número de secuestros, el número de violaciones, el número de abusos de parte de la autoridad y de aquellos que por tener un arma, de aquellos por tener un poder, una posición social, abusan y crean caos sobre los demás. Entonces, aquí vemos la promesa de Dios en este bendito salmo y vamos a empezar con el versículo 1. Dice la palabra: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Dios se está presentando ante nosotros, amados hermanos, como ese amparo, ese escudo, esa protección, esa roca, ese castillo que nos mantiene en completa protección de todas estas situaciones que vivimos en el mundo. Él es nuestra ayuda. No está diciendo que busquemos ayuda y respuesta en el ser humano, en el mundo, en las instituciones, sino que volteemos a Él clamando ayuda, pidiendo sabiduría, pidiendo inteligencia. ¿Cómo es que nosotros debemos de responder ante estas situaciones? Y tener
esa bendita paz, esa calma que Él nos ofrece, porque Él nos ampara, nos fortalece y nos ayuda. ¿En qué tiempo dice la palabra? En momentos de angustia. Creo que ahorita es un buen tiempo para aceptar, para reconocer, para hacer propia esta palabra que Dios nos está dando a través de este Salmo 46. Y luego dice en el versículo 2, ¿verdad? Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Aunque se desmorone la tierra. Es decir, cuando la tierra cambie y cuando los montes se muevan o sean sacudidos o se deslicen o titubeen, son alusiones a los temblores, son alusiones a los terremotos, a los desastres naturales que estamos ahorita hablando nosotros hermanos. Entonces, por cuanto la tierra y los montes son considerados por los hombres símbolos de estabilidad, cuando tú ves el Cerro del Muerto, la Sierra Fría, que se mantiene ahí, estamos tranquilos. Pero imagínate si vemos cómo se sacuden, cómo se mueven, cómo se desmoronan. Caramba, algo grave está sucediendo. Entonces, cuando alguien percibe esto, una erupción volcánica inicia en nuestros corazones, en nuestros sentimientos como seres humanos, una situación de terror, de temor, de inestabilidad. Entonces, la realidad es que cuando lo más estable se vuelve inestable, dice Dios que no debería de haber temor por causa de esta situación, sino que debemos de tener confianza más de la trascendental estabilidad que le da Dios a su pueblo, a los que le conocemos, a los que le amamos, a los que le tememos. Y dice en el versículo 3, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Aquí hay algo importante que señalar. Aunque rujan y se encrespen las aguas. Esta es una ilustración de unos torrentes que caminan, que avanzan arrolladores con gran potencial de destrucción, pero no destruirán las fortalezas protectoras de Dios. Vemos en el versículo 4, amados hermanos, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Aquí podemos señalar, podemos recalcar un río cuyas corrientes. Estas palabras se refieren a aguas refrescantes en contraste a los amenazadores torrentes que leímos en el versículo 3. Lo más importante es que hace alusión a la revelación bíblica. La palabra de Dios es como agua pura, cristalina, refrescante, que nos regresa el aliento, nos regresa la vitalidad. Dios nos llama, amados hermanos, a escudriñar las Escrituras, a leerlas, a tener motivación por escuchar su voz a través de su palabra. Esto nos señala este precioso versículo, y también dice la ciudad de Dios. En el contexto de este versículo, estas palabras se refieren a Jerusalén, la residencia terrenal que escogió Dios. Pregunta, amados hermanos, ¿cuál es la morada o el templo de Dios en nuestros días? La respuesta la tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Somos la morada de Dios en este tiempo de gracia, amados hermanos. Y aquí está la promesa de Dios. Él va a cuidar de su ciudad, Él va a cuidar de tu morada, porque tenemos un propósito en esta tierra: ser embajadores del reino de los cielos, alumbrar al mundo con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra forma de pensar y de actuar ante el mundo, para que ellos conozcan a este precioso y grandioso Dios que nos formó, que nos levantó, amados hermanos. Vayamos a los versículos 5 y 6 de Salmo 46. Dice la palabra: hay un río cuyas corrientes, versículos 5 y 6. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones y se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Aquí importantísimo señalar en estos versículos 5 y 6, dice la promesa de Dios: no caerá. Estos versículos recogen algunos de los términos clave acerca de removerse, deslizarse, titubear, traspasarse y bramar, usados en los versículos del 1 al 3. Sin embargo, aquí, debido a la presencia de Dios, las fuerzas de la naturaleza y las naciones ya no son más una amenaza para el pueblo de Dios que habitamos con Él. Entonces, tenemos esa garantía, amados hermanos. Vayamos al versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Él ha traído desolación. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Esa es tu promesa. Por eso estamos nosotros aquí reunidos. No hay otro motivo, amados hermanos, que la presencia de Dios, el tener esa comunión, el fortalecer esa comunión, el ser dignos de su bendición. Por eso, amados hermanos, tenemos esta garantía: el Señor Todopoderoso está con nosotros. La preciosa presencia personal del guerrero divino, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios poderoso, garantiza la seguridad de su pueblo sobre la tierra. Bien, amados hermanos, vayamos al versículo 8. Dice la palabra: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Aquí destacamos las palabras desolación sobre la tierra. Esta palabra no solo caracteriza las pasadas hazañas de Dios, sino que emplea también en varios contextos el día de Jehová, el día del juicio. Habrá, amados hermanos, un juicio encabezado por Dios, donde todas las obras de los seres humanos serán expuestas y Él dictará sentencia sobre lo bien o lo mal que hayas hecho. Y el único medio de salvación, de nosotros librar el juicio de Dios, la ira de Dios, es a través de la persona de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña también este maravilloso versículo? Volvámoslo a leer. Dice: vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Pregunta: ¿Dios estará al control de esta pandemia, amados hermanos? Aunque el enemigo quiera infundir temor al mundo, Dios es millones de veces más sabio
que su enemigo. Aunque su enemigo lo usa para aterrar al mundo, para espantar al mundo, para congelar al mundo. Y vemos las compras de pánico, las situaciones que están viviendo las instituciones de salud, la desesperación por encontrar una vacuna. Dios lo usa para que volteemos nuestros ojos a Él y depositemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra seguridad en nuestro amado Dios. Y llegamos, amados hermanos, al versículo número 10, que es la base de esta prédica, de este título de esta prédica. Dice el versículo 10, hablando Dios a su pueblo, a sus escogidos, hablando Dios a todos los miembros de la iglesia Árbol Frondoso, a todos los miembros de todas sus iglesias verdaderas, que hemos creído, hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como el camino, como la verdad y la vida, que no hay otro camino para llegar a Dios si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y escuchen lo que dice Dios, versículo 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Este doble mandamiento de no caer en pánico nos recuerda la Pascua. ¿Se acuerdan, amados hermanos, el pueblo de Israel cuando iba a desatar a ese espíritu de muerte y Él mandó al pueblo, a los que pertenecían al pueblo hebreo, que marcaran sus dinteles, los marcos de sus puertas con sangre y se mantuvieran quietos, se mantuvieran dentro, que nadie saliera de sus hogares, que se mantuvieran solamente expectantes del tiempo que Dios les mandó guardar. Eso exactamente está sucediendo en este día, amados hermanos. Ahora no tenemos nuestros marcos llenos de sangre, tenemos nuestros hogares, tenemos nuestros cuerpos llenos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos por su preciosa sangre. Y este terrible momento de ese espíritu de muerte a ti y a mí nos garantiza protección, nos garantiza que saldremos librados, que seremos arrebatados de las manos del enemigo para llegar a la tierra prometida, para llegar a la gloria y a la presencia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, qué curioso, qué maravilloso, diría yo, qué sabio es nuestro Dios. ¿Recuerdan que estamos pronto a celebrar todos los cristianos, todos los judíos? La Pascua, la Semana Santa. Increíble. ¿No es maravilloso Dios, amados hermanos? ¿Cómo no existen coincidencias? ¿Cómo no existen volados en las manos de Dios? Todo está bajo su dominio, todo está bajo su control, todo está bajo su voluntad. Y si nosotros nos sometemos a su palabra, a su soberanía, a su reino, y le amamos y le obedecemos, amados hermanos, seremos privilegiados por su bendición, por estas promesas que Él está garantizado. Entonces también nos llama no solo a no caer en pánico, sino también de reconocer su soberanía. Se dirige esta palabra, amados hermanos, tanto a su nación, a su pueblo, a cada uno de nosotros, para consolarnos. Implica obediencia y sometimiento, lo que deriva en humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer que necesitamos de Dios más de lo que pensamos. Y también es una palabra de advertencia a todas las naciones. Recordar que Él es un Dios santo y justo.
que habrá un juicio poderoso, eterno, que va a desatar, amados hermanos, un caos en la tierra, hasta el grado de remover los montes, la tierra, los mares y hasta los cielos, para formar un cielo nuevo, una tierra nueva. Esto, cuando lo estaba preparando, lo estaba meditando en oración, me llevó a recordar, a leer lo que el profeta Isaías escribió en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Permítanme compartírselos, hermanos, para que escuchemos la palabra de Dios. Dice Dios: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a Dios todos aquellos que estén pasando tribulación, que estén pasando angustias, que estén pasando problemas, que estén cansados de su vida, donde no haya paz, donde no haya felicidad, donde no haya ese propósito del por qué continuar. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. No le des más valor del que merece el dinero, amados hermanos. Que eso no te quite tu paz, que eso no te angustie, que no sea el motivo de tu vivir el obtener riquezas económicas. Dice: vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Dependamos de la provisión de Dios. Alimentémonos también del maná del cielo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. ¿Quién es de la clase de la descendencia de David? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Nos habla de arrepentimiento, amados hermanos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirán misericordia. Qué promesa tan maravillosa tenemos en esta palabra, amados hermanos. Creo que tenemos aquí gran motivación, gran aliento para bendecirlo, para bendecir su palabra. Tenemos un tesoro invaluable, un tesoro maravilloso en nuestras manos. Tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Dios, de amarlo con su grandeza, de ser enseñados, de ser instruidos, de ser corregidos y de ser llamados la atención. Si nuestra vida, si nuestras actitudes, si nuestras obras no son conforme a la palabra de Dios, a sus mandatos, hermanos. Aquí tenemos también el carácter, los atributos, la misericordia, la paciencia que tiene Dios para con nosotros, para con el mundo, para volvernos. Por eso nos llama, amados hermanos, a nosotros vivir en santidad, porque Él es santo. Haz de la palabra de Dios también tu tesoro. Haz de sus promesas tus promesas. Haz de sus deseos tus deseos. Haz de su voluntad tu voluntad. Haz de su santidad tu santidad, amados hermanos.
como le dijo a su siervo Josué: esfuérzate y sé valiente. Ya te lo he ordenado, le dice a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Pongámonos de pie, amados hermanos, vamos a orar y leamos todos la conclusión en nuestros boletines. Nuevamente, amados hermanos, cada vez que hables la palabra, cada vez que te congregas, cada vez que tienes tiempo de oración, cada vez que tienes tiempo de comunión con nuestro bendito Dios, entendamos que el Dios que habla, el Dios que actúa a través de su palabra, porque la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Dice el apóstol Juan en su evangelio: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era nuestro Señor Jesucristo y Él con Dios. Él es ahora, como lo manifiesta en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, ahora toda autoridad, toda potestad está en manos de nuestro Señor Jesucristo. A Él busquémosle, hermanos, en Él refugiémonos, con Él convivamos. Tenemos una relación con un Dios vivo, con un Dios poderoso, con un Dios fiel. Él es el que dio su vida para que tú y yo seamos salvos en este momento. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí encontramos el consuelo, la seguridad de tu protección, la paz que buscamos en nuestros corazones para no desviar nuestros caminos, ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos firmes en este camino estrecho, difícil para la carne, difícil para el mundo, locura para los que se pierden, pero poder tuyo para los que nos salvamos. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos esa capacidad de conocimiento en tu palabra, en tu poder, para no estar en pánico, para no estar agitados, para no perder la paz y buscar las cosas del mundo, porque en ti tenemos nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y como tú lo has prometido y ahora lo has cumplido, Dios Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros. Por eso, Señor, tenemos garantizada pasar esta situación y ser arrancados del mundo del pecado para caminar este tiempo en esta tierra, en este desierto, Señor, y tener garantizada la entrada a la tierra prometida, al lugar celestial, a tu morada por toda la eternidad. Te pedimos, Padre, que bendigas a todos nuestros hermanos y hermanas, a todas tus iglesias verdaderas, que volvamos, Señor, nuestra confianza, nuestro descanso, nuestra paz y la depositemos solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a tener fuerza, a tener gozo, a tener sabiduría para alumbrar al mundo, para ser luz y sal a aquellos que no te conocen, aquellos que todavía no tienen garantizada su salvación, porque no te han recibido como Señor y Salvador, porque no se han arrepentido de su camino, de sus obras, y se han confesado y las han entregado a ti, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que nos puede librar de estas pruebas, de estas situaciones. Ayúdanos a ser como el oro, a ser acrisolados, a ser purificados por las pruebas que tú nos mandas, Señor, para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad de nuestra salvación. Queremos, Señor, esta mañana entregarte nuestras vidas,
entregar en tus manos también la vida de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de todos los miembros de tu bendita iglesia, de todo el mundo, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta garantía, por tus promesas, que ahora son nuestras, Señor. Porque dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? No solamente somos sus hermanos, somos también hijos de Dios. Y ese reino también te pertenece a ti. Esas promesas también son tuyas. Y es momento, amados hermanos, de levantar nuestra confianza y de tener palabras de bendición siempre para nuestro bendito Dios. Bien, amados hermanos, tomen asiento. Es tiempo de compartir los avisos. Vamos a la parte posterior de nuestros boletines. Nuevamente reiteramos la bienvenida a nuestro hermano que nos acompaña por primera vez. Esta es tu iglesia. Dios te bendiga y te dé fortaleza para continuar este precioso camino de la fe. Nuestros amados pastores, a quienes mandamos saludos y bendiciones, se encuentran en cuarentena, se encuentran esperando en sus hogares, llenos de la sangre de Jesús, que pase este tiempo. Rogamos a nuestro Dios que no haya ninguna enfermedad, que no haya tristeza, angustia en sus corazones, sino que la bendición del Señor sea para ellos, para sus hijos, para toda su familia en Corea del Sur, en Corea del Norte y donde quiera que se encuentren en todo el mundo. Les recordamos, amados hermanos, que hasta que no haya otro aviso, habrá servicios los domingos y los viernes de manera normal. Todos los demás servicios, como se subió al grupo de WhatsApp de miembros de Árbol Frondoso, están suspendidos hasta nuevo aviso. Hablamos de las reuniones de Rama, hablamos de los clubes de niños, de la reunión de los jóvenes, de las reuniones de nuestros hermanos de tercera edad, del grupo de varones, para que nos mantengamos, amados hermanos, al pendiente y nos abstengamos de acudir, ¿verdad? Si no hay necesidad, y así lo pide también la autoridad, no salgamos. También se sugiere, hermanos, nuestros hermanos adultos mayores de tercera edad, niños menores de 3 años y enfermos de algún síntoma en las vías respiratorias, que mejor se mantengan en casa hasta que se recuperen, coman bien, hidrátense bien. Si tienen fiebre por 2 o más días mayor de 38 grados, si tienen tos seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza, hasta que no haya estos síntomas, amados hermanos, no acudan al médico, atiendan sus resfriados, sus estados de salud como una gripa, manténganse en casa, bien comiditos, con bastantes líquidos tibios, verduras, frutas, o los que están sanos, hermanos de tercera edad y jóvenes y niños, pueden practicar también el abstenernos de comidas por un tiempo, entrar en oración y dedicar este tiempo a conocer a nuestro Padre, ¿verdad? Tener comunión con Él. Les reiteramos también, amados hermanos, el grupo de WhatsApp de miembros de Árbol Frondoso, usémoslo solamente para avisos. Volvemos a caer nuevamente, ¿verdad? A subir imágenes, a subir oraciones, a responder alguna oración, etc. Vamos a mantener este grupo en este tiempo, amados hermanos, únicamente para avisos que se generen en la iglesia, para el actuar de nuestras actividades, para dar actualización de lo que está mandando la autoridad
en que nosotros nos movamos. Mantengamos todavía, amados hermanos, estos hábitos de higiene, de estarnos lavando constantemente nuestras manos. Si hacemos uso del transporte público o trabajamos en oficinas, de preferencia acudamos con cubrebocas, aunque específicamente para el virus del COVID-19 no son útiles los que venden normalmente, pero por lo menos evitamos el transmitir otras enfermedades que impliquen bajar nuestra fuerza inmune, nuestro sistema inmune, y si llegamos a tener contacto con el coronavirus, pues que no nos agarre débiles, ¿verdad?, sino fortalecidos. Se habla que un 20% de los que han sido infectados son portadores sin síntomas. Entonces ellos van a desarrollar anticuerpos, van a desarrollar inmunidad, igual que cuando nos enfermamos de gripa. No te espantes, solo si tienes estos síntomas acude a tu médico y que dé el tratamiento específico que él tenga para ti. De otra manera, tengamos calma, mantengámonos sin saludar, mantengámonos sin abrazarnos, sin besuquearnos y guardando esa distancia, ¿verdad? Nuevamente, si usas transporte público, a lo mejor es propio usar guantes para agarrar los tubos, manejar el dinero y tu cubrebocas. Gracias a Dios no tenemos conocimiento de alguien que haya enfermado, ¿verdad? Entonces vamos a mantener esta disciplina, estos hábitos, y vamos a pedirle a nuestra hermana Carlita, que también tiene avisos que pase para compartirlos, por favor. Buenas tardes, hermanos. Pues me están avisando que vamos a ver otras fechas para el campamento, y también quisiera decirles y recordarles que me dieran abono para los numerales de los campamentos de los niños, bueno, de los jóvenes. Y también si hay como una posibilidad, que primeramente Dios no lo permita, que sea su voluntad, pero si no va a haber campamento, hermanos, obviamente se les va a regresar el dinero, pero sí es necesario que ahorita me estén dando así poquitos abonos, como 20 pesos, 15 pesos, lo que ustedes puedan dar, para que vayamos a votar también al pago de los jóvenes, ¿sí? Muy bien, mantengamos la fe, la esperanza de que todo volverá a la normalidad pronto. Hermana Alice también nos quiere compartir algún aviso, por favor, Sorte. Hermanos, Dios les bendiga. Es muy triste ver la iglesia tan vacía. Entendemos que los niños, los adultos mayores, algunos enfermos, no están con nosotros, pero es tiempo de trabajar, ¿verdad? Ahorita es tiempo de trabajar, hermanos, no es tiempo de espantarnos. Somos cristianos y como cristianos tenemos la fe de que tenemos la vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros no nos podemos quedar quietos. No les quiero decir que faltemos al respeto a las disposiciones que nuestro gobierno nos está haciendo, porque la Biblia dice también que nosotros debemos de respetar a nuestros gobernantes y las cosas que ellos nos dicen. Si es verdad, si es mentira, si nos están asustando, son cosas que nosotros no sabemos, pero que tenemos que respetar. Pero también nuestra Biblia dice en 2 de Corintios 8:13 que nos ayudemos. Bueno, todo el capítulo 8 habla acerca de la generosidad. Es tiempo de dar, no solo de dar en forma, ¿cómo se dice?, pan, agua, sino también dar la palabra. Los tiempos difíciles, me voy a subir porque necesito apoyarme, perdón. Los tiempos difíciles que estamos pasando se han pasado en todas las generaciones, desde la iglesia primitiva. Entonces el Señor nos dejó mensajes desde entonces y nos pide que nosotros seamos generosos,
¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Dios verdadero, al Dios de paz, al Dios que todo puede. Y no es que nosotros nos sintamos más que Dios y ayudemos o queramos ayudar porque Dios no puede. Dios puede, no nos necesita, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Pero también sabemos que para que los demás sepan y conozcan ese Dios que nosotros conocemos y que amamos profundamente, necesitamos llevarles la luz del conocimiento. Ahorita yo pienso que es momento de llevar luz y verdad. Entonces, ¿qué pasa? Primero a nosotros como iglesia, hermanos, todos tenemos rama, y si ustedes voltean y buscan, sus ramas están incompletas, falta gente. Entonces llámenles por teléfono, pregúntenles cómo están, hermana, no te vi en la iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Por qué no viniste? Si es porque tus hijos son pequeños, ¿cómo están tus hijos? Etcétera. Tengamos ese privilegio y ese don de platicar con nuestros hermanos. Número 1. Número 2, dice el Señor que nosotros tenemos que dar, y es donde quiero leer un poquito. Dice, Pablo está hablando a los corintios y le dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? También de nuestras alacenas busquemos lo que nos sobra, pero con amor. No se trata de que yo me quede sin nada para compartirle a todos, sino que yo les dé lo que de mi corazón sobra. Entonces hemos dejado como abandonado este ministerio de buen samaritano, pero es necesario que nosotros lo reanimemos y que traigamos a la iglesia y que llevemos a lo mejor a alguien que sabemos que está en necesidad un poquito de lo que a nosotros nos sobra. No les pido que den lo que no tienen, den lo que tienen con amor. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando en las hermanas de la tercera edad, muchas son solas, no tienen familia, muchos son solos, no tienen familia. Y nosotros a lo mejor hago un guisadito y, hermana, ¿sabe qué? Voy a llevarle y compartirle de mi guisado, no me puedo quedar porque estamos en esto de la, ¿cómo se llaman? De la cuarentena y de que no tenemos que estar muy juntos, pero ¿sabe qué? Le voy a llevar el guisadito, se lo dejo afuera de su puerta, le toco, le saludo por afuera y ahí me guarda mi traje, ¿no? Algo así. Que nosotros de verdad tengamos ese corazón de dar y vivir por nuestros hermanos. Tenemos hermanos que están trabajando y que ya los están suspendiendo. Esto está pasando. Los están suspendiendo en sus trabajos y ¿qué pasa? Están ganando el mínimo. Por ejemplo, si yo trabajo en ISAR, tengo buen dinero porque me dan bonos. Pero si no trabajo, ¿de dónde me van a dar bonos? Entonces mi salario se reduce al mínimo. Con un sueldo o un salario de 35 pesos diarios, díganme quién vive. Nadie vive, ¿verdad? Entonces necesitamos ayudarnos. ¿De qué manera? Primero, orando, hablando, no congregándonos en este momento, pero sí, pues tenemos tantos medios ahora de comunicación tan fáciles y dando lo que nos sobra de corazón. Yo sé que a veces cuando vemos en el buen samaritano sobra mucha sopa. Casi todos traemos sopa, pero hay algo que nos sobra y que podemos dar, hermanos, traigámoslo. Ahora, otra cosa, si yo tengo necesidad, no tengan vergüenza, no les dé pena decir, hermana, la verdad no tengo papel higiénico, ¿me voy a llevar o no? Hermanos, adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cuando ustedes se vayan, allá abajo va a estar el buen samaritano en la caja. Hermana Tere, no te dije, pero ella es la responsable. Me estoy metiendo de metiche en su área, pero allá abajo va a estar. Y si usted tiene necesidad de algo, con toda confianza, hermana, tómelo, lléveselo. No diga, ay, no, es que Dios me va a suplir. Pues ahí está, el Señor nos está supliendo. Tómelo. Agárrenlo, es porque el Señor se lo está dando y sabe que tiene la necesidad. Si tengo, por ejemplo, en mi casa 20 litros de aceite,
hablemosles. Yo sé que todos oramos, a veces nos avisan, hermana fulanita está en el hospital y todos decimos, me pongo en oración, pero pocos le hablamos a la familia de la hermana para preguntarle cómo sigue tu mamá, cómo sigue tu papá. Hagámoslo, es de mucha consolación saber que alguien piensa en mí y se preocupa por mí. Es todo, hermanos, que Dios les bendiga. Y también hay medicamentos, si quieren medicamentos, pueden llevárselos. En nombre de Jesús les doy las gracias. Amén. Así es, hermanos, somos todos miembros de un mismo cuerpo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cuidarnos y vamos a apoyarnos. Vamos a pedirle finalmente, si no hay otro aviso, a nuestros hermanos de alabanza que toquen última alabanza y compartimos la bendición sacerdotal y nos retiramos. Ahora sí que nos despedimos de su santuario, pero nunca de su presencia. Sabemos que el Señor siempre está con nosotros y el Todopoderoso está con nosotros. Así que, si el Poderoso conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Así que, bueno.
nuestros rostros ante nuestro bendito Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que la gracia, la bendición, la comunión, la provisión de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que encontramos en nuestro Dios verdadero, nuestro refugio y nuestra esperanza en tiempos de ansiedad. Que la bendición sea contigo de ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.